Felicitándolo siempre por su sabia elección y su sabia decisión de estar aquí presente con el único propósito, el único deseo e interés de seguir adquiriendo conocimiento. Abundan los pasajes bíblicos donde el conocimiento es un imperativo. Por ejemplo, las metáforas o las figuras, buscar conocimiento más que el oro y la plata. O perseveren en el conocimiento. O que hay que pastorear con ciencia y con inteligencia. O esto es para la mente, que tenga inteligencia y tenga entendimiento. Hay varios retos en la Sagrada Escritura. Pero para nosotros poder enfrentar esos retos, la misma Biblia nos proporciona a nosotros cómo salir de estos misterios. Entonces, el presentarnos en esta fecha no equivale a perder 4 horas, sino que al contrario, 4 horas más de conocimiento de la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió la vida. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, te damos gracias en esta mañana porque nos has concedido ese digno privilegio, amado Dios, de estar una vez más delante y ante tu presencia. Gracias por permitir que tu palabra esté en nuestra boca, en nuestro oído, y gracias por permitir que la podamos procesar en nuestra mente, Señor. Y gracias porque tenemos que ser buenos receptores de tu palabra. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Amén y amén. Muy bien. Así que entonces, hermano Jaime me hizo un favor de copiar un material, y ese va a ser como el eje central o el núcleo para algunas cosas que contienen historia. Porque nosotros debemos de conocer qué es la patrística, la patrología y la historiología también. Entonces, ahí tengo un manual para cada uno de ustedes que contiene 13 páginas, pero esto no lo vayan a archivar, lo van a leer. Y después de haberlo leído, pero también hagan lo posible de memorizar lo que hay en cierto folleto, para que ustedes vayan viendo cómo se manejaba antes la situación. La patrística, la patrología, los líderes de la iglesia primitiva, ¿qué predicaban ellos? Ellos predicaban cristianismo. Adelante, bienvenido, hermano. Entonces de repente viene esto y hay un desligamiento y surge otra organización en el año 107 después de Cristo, con uno de la patrística, con uno de los padres de la iglesia primitiva, con uno de los contingentes de la patrología, Ignacio, Teófilo de Antioquía. Ahí se vino expandiendo ya una nueva organización, una nueva ya convertida en religión. Pero en este caso, la religión es solo un negocio y el creyente es el producto. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Cómo sé yo? En el catecismo dice en el numeral 1471 que la indulgencia sirve para perdonar pecados y para sacar a la gente de donde está en un lugar pues de tormento, de sufrimiento, quién sabe qué o qué, pero que sí está pasando un calorcito más o menos. Entonces ahí está el negocio. En cambio, la palabra de Dios no es negociable, porque usted ya lo ha leído claramente en la segunda carta a los Corintios 2:17. En la Biblia suya dice medrar, en otras dice negociar. No podemos negociar con el Evangelio. Que usted esté predicando en la calle y alguien se acerca y le dice tome una su botella de agua pura, que Dios lo bendiga. Ahí está, pero esto fue voluntario.
o que alguien le diga, ahí se compra un supán, pero esto es voluntario. Pero usted no va a estar repartiendo sobres, por favor, ahí en los mercados. No, eso es antibíblico. Nunca lo vio usted en la iglesia apostólica, o sea, ahí en el libro de los Hechos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o tampoco en la patrología, la patrística, no se vio esto, sino hasta que hubo una separación, hubo un cisma, o sea, una tajada en medio de la organización. Entonces es ahí cuando empezó a entrar en un estado de descomposición. Entonces nosotros vamos a hacer diferencia. Estamos manejando mucho las mayéuticas para entender esto, y usted va a tomar una hoja en limpio ahí y va a escribir en letras grandes: diferencia entre religión y evangelio. Ya cuando nos toque irnos a casa, entonces se les va a dar un documento que van a estudiar en su casa. Diferencia entre el evangelio y religión. Diferencia Entre el evangelio y religión. Muy bien. Tenemos que hacer notar la diferencia. Todas las cosas difieren una del otro. Hasta la naturaleza y el carácter del hombre difieren uno de otro. Por eso dice que tenemos carácter, porque es lo que nos distingue uno del otro. Algunos se caracterizan por ser amables, unos medios amables y otros nada amables. Muy fino, hermano, gracias. Quiero recordaros que durante todo el Nuevo Testamento hay registrado 108 versículos que hablan del Evangelio. Pero yo voy a hacer una síntesis en esta mañana. Voy a presentar un resumen, lo más esencial para hacer la diferencia. ¿Por qué razón es que cuando Pablo llegó allá a Atenas y halló que la gente era muy religiosa, pero él mismo provee el concepto, porque adoran o predican o alaban o le dan culto a Dios sin conocerlo? Emplea el genérico religioso. Es una palabra polisémica que tiene varias connotaciones. 108 veces. 108 veces. Aparece la palabra religión. Evangelio. Evangelio, perfecto. Evangelio. 108 En el Nuevo versículos. Testamento. 108 versículos. Sí. Allá en el Antiguo aparece con otro nombre, las buenas nuevas, las noticias nuevas, que es lo mismo. Por ejemplo, 52:7 de Isaías dice: bienaventurados los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas. Está diciendo el Evangelio. Y Pablo lo repite en el capítulo 10, versículo 15 en adelante, repite esa fraseología de Isaías, pero ya con la palabra Evangelio. Entonces allá aparece, como por ejemplo, ¿quién anunció por primera vez la palabra Evangelio? Pues mismo Dios, en Génesis 1:3, y dijo Dios: hágase la luz. Pero este texto como que nos tiene una barrera. ¿A qué se refirió? Científicamente dicen que se refería a la energía. Muy bien, de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero en lo espiritual, Pablo nos da la información en 2 Corintios 4:6, que se refería al Evangelio. O sea que la primera mención del Evangelio lo va a hallar usted en Génesis 1:3, cuando Dios dice: haga, y dijo Dios, hágase la luz. Pero usted no se va a quedar solo con el autotexto, no tiene que quedarse con el hipotexto.
No tiene que quedarse solo con el subtexto, tiene que ir al contexto. Y Pablo nos ofrece el contexto. Él dice que Moisés se refería al Santo Evangelio. Ahí está la primera mención. Y luego la segunda mención del Evangelio lo hace el mismo Moisés por boca de Dios. En 3:15 en adelante del libro de Génesis, ahí aparece una palabrita que usted la va a estudiar. El protoevangelio. 3:15. Protoevangelio. Protoevangelio quiere decir el primer anuncio de la salvación. Hay un juego de palabras ahí entre Dios y la serpiente. No es con Eva, no es con Adán. Es entre Dios y la serpiente. Génesis 3:15. 3:15 en adelante. Le dice Dios a la serpiente: de la mujer nacerá una simiente, y de ti, le dice a la serpiente, también nacerá una simiente. Pero la simiente de esta mujer te aplastará en la cabeza, aunque la simiente tuya le morderá en el talón a la simiente de la mujer. Ahí está bien clarísimo entender esto. Entonces se llama protoevangelio. ¿Qué quiere decir la palabra protoevangelio? El primer anuncio de la redención o la salvación del ser humano. Y esto nos lleva entonces directamente hasta la cruz, hasta el Calvario. ¿Cuál es la simiente de la serpiente, hermano? La simiente de la serpiente, ¿cuál es? Está muy fácil entender eso. Es el anticristo. Recuerden que en Tesalónica capítulo 2 habla de que viene un hombre hijo de pecado e hijo de perdición, pero no viene así por una varita mágica. Dice que es obra de Satanás. Clarísimo. Así como nuestro Señor Jesús, obra del Espíritu Santo, también obra de un espíritu, pero inmundo. Satanás el diablo. Entonces, aquí notamos la diferencia. Los primeros dos anuncios del Evangelio están en 1:3 y 3:15 en adelante. Hay que seguir la información para ver qué hay. Y luego no nos vamos a quedar así, sino que vamos a ver en algún diccionario confiable qué significa Génesis 3:15, y científicamente le va a decir que es protoevangelio. ¿Y qué es protoevangelio? Que es el primer anuncio del Santo Evangelio. Dice Alexander: ¿ustedes creen que el presidente de El Salvador podría ser el anticristo? Esos son especulaciones. Escatológicamente así breve. 49:16 en adelante de Génesis, 33:22 de Deuteronomio en adelante. Dice que de la tierra de Dan nace el anticristo. Y ahí tiene dos títulos ya. La palabra Dan significa pues de la tierra. Y tú, Dan, le dice a Dan, tú eres cachorro de león y serpiente del camino, que morderás el talón de los jinetes y los botarás. Luego en 8:16 de Jeremías dice: porque de Dan saldrán los caballos que devorarán la tierra. 1:13-14 dice: he aquí yo vi al norte una olla hirviente que destrozará toda la tierra. ¿Dónde está ubicado Dan? Al norte de Israel. Y luego el capítulo 10 y el capítulo 12, primero Reyes, segundo Reyes, dice que en Dan está el becerro. Entonces está clarísimo. Y sorpresa, en los 144,000 Dan desapareció de las 12 tribus. Hacemos una analogía. Así como en los 12 apóstoles había un Judas, también en las 12 tribus hay un Judas. No que Dan sea el anticristo, sino que en ese lugar va a nacer. En la tierra de Dan, que está al norte. Entonces las especulaciones, imagínense, están diciendo que tu pueblo, Señor, El Salvador, es el anticristo. Cuando Donald Trump empezó a sacar a la gente de Estados Unidos, también es el anticristo. Y la gente luego etiqueta a la persona. No, yo creo que al anticristo hay que verlo. Él, clarísimo, dice 10, 21 y 45 del libro de Daniel.
dice que viene sin previo aviso. Así que yo no puedo señalar a nadie, no puedo etiquetar a nadie. De que viene, viene. Tengan paciencia. En el 11:45 dice, oiga, 11:21 y 11:45 dice que en Israel hace su palacio. En el 8:23 dice que es un hombre super cerebro. De repente aparece la figura en Daniel otra vez de Apocalipsis con 7 cabezas. Las 7 cabezas no es que porque si de verdad viene ahí con 7 cabezas, yo salgo corriendo, hermano. Es la sabiduría que trae. 7 veces sabio, en otras palabras. Entonces, hay figuras ahí que hay que entenderlas, pero no viene de ningún otro lado. Tiene que salir del pueblo de Israel. A Vladimir Putin también, cuando invadió Ucrania, dijeron, él es el anticristo. Y así sucesivamente señalan, agarran lo que alcanzan a agarrar. Dice, No. pero él tiene dependencia israelita. Dice. ¿Perdón? Él tiene dependencia israelita. Dice. Ah, claro, claro, tiene que ser. Irán, pues, no es de las 12 tribus de Israel. O sea, No, el Bukele. De Bukele. Ah, Bukele sí, pero él es hijo de padres israelitas. Pero oiga eso, Bukele cree en los católicos y cree en el evangelio. En cambio el anticristo, dice Daniel 11:36 al 39, que él no cree en ningún objeto de culto, sino que borra todo lo que es objeto de culto. Cuando este señor Bukele asumió la presidencia, el señor, ¿cómo se llama este argentino? Dante Gebel, lo fue a bendecir y todo, y ahí está. Pero también detrás suyo, ahí en su oficina, donde él da las órdenes, ahí está la foto de un cardenal que mataron en El Salvador. Entonces él es un poco aquí y un poco aquí. Que le cree al evangelio, pero le cree al catolicismo. Pues ahí está el señor, una gran figura, que los guerrilleros, en el tiempo de la guerrilla murió el pobre cura, y ahí está la foto de él. Entonces él es un poco aquí y un poco allá. No, el anticristo, dice la Biblia, que se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Y luego dice que en su lugar le rendirá culto al rey de las tinieblas. ¿Quién es el rey de las tinieblas? Satanás el O sea, diablo. no va a estar a favor de los católicos. De nadie. Y él va a ser, digamos, descendiente de Dan. No es descendiente de Dan, nace en la tierra de Dan. Ah, ya. No tiene que ser descendiente de Dan, porque si no deja de ser hijo del diablo. Pierde. Cuando dice que ponen a Adán como figura, está diciendo que nace, pero ahí donde se ubicó Adán. No Adán, sino Dan. Sí, no podemos decir que es descendencia, porque entonces deja de ser hijo del diablo. Entonces, clarísimo, usted va a comparar 11:36 al 39 de Daniel y luego compara la segunda carta a Tesalónica y se da cuenta que el hombre es completamente antirreligioso. ¿Por qué? Porque él se dice a sí mismo Dios y se sienta en el lugar de Dios. Ahí está la peor blasfemia que se va a dar. Eso se le llama abominación desoladora, de acuerdo a 24:15 de Mateo, cuando él diga que a nivel del mundo él es Dios. Esto va a ser terrible. Bueno, para el religioso no le importa. Ahora, ¿por qué va a permitir Dios eso? ¿Y cómo hacemos para que se cumpla la profecía? ¿Cómo hacemos para que Dios se salve? ¿Cómo hacemos para que diga 14:12 de Apocalipsis, he aquí la paciencia de los santos? Que si Dios no hubiera, por decirlo así, aceptado, no hubiera profecía desde el principio, pero Dios decide que tiene que suceder para glorificar su nombre, de Él lo va a decir. Este personaje, Satanás el diablo, él no pecó aquí en la tierra, él pecó ahí arriba. Amén. Y usted lo ha leído en el capítulo 28 de Ezequiel. Él le aparecen 7 atributos ahí, y entre uno de ellos es el sello de la perfección, el sello de la sabiduría, el sello de la hermosura.
Pero cuando él se rebela contra Dios, porque según 14, 12 al 15 de Isaías, dice que él quiso ocupar el trono de Dios. Así es el rey. Imagínense, quiere quitar a Dios ahí. ¿Cómo va a pensar él si Dios es omnipotente? Contra él no se puede. Entonces, 4:18. Y ese es el problema, hermano Pedro. Este es el problema. Que Satanás pone el 50% y yo pongo el otro 50%. Porque en 4:18 de Job dice que también halló maldad en el corazón de los ángeles caídos. Así que Satanás le presenta la oferta a usted, 50%. El otro 50% usted lo toma. Así que había necesidad de que ocurriera lo que está ocurriendo ahorita. Les doy un ejemplo. 34:4 de Job dice, escoge en qué juicio vas a estar. Hay un juicio para vida eterna y un juicio para condenación eterna. Yo decido en qué juicio voy a estar. Yo decido en qué resurrección voy a estar, porque dice, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. Pero hay una desventuranza también, porque hay una segunda resurrección. Entonces yo elijo, a partir de que yo recibí el Evangelio, yo elijo en qué juicio voy a estar y en qué resurrección voy a estar y en qué lugar voy a estar. Así que eso de que Dios permite, no. Yo lo permito. Como dijo Amado Nervo, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o miel sabrosa. ¿Qué me da a entender este Amado Nervo ahí? Que somos responsables de nosotros mismos. Y uno siembra. Ay, perfecto, sí. Cosecha. Hay una línea de conducta, hermano Pedro. Hay una línea de conducta. Ser o no ser. Hacer o no hacer. Creer o no creer. Saber o no saber. Esa línea de conducta me muestra 4 cosas. Cuando digo ser o no ser. Ser nueva criatura o no ser nueva criatura. Hacer o no hacer. Hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Querer o no querer. Querer ir al reino de los cielos o no querer, rechazar a Dios. Saber o no saber. La Biblia nos llama a nosotros que tengamos, por ejemplo, Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hablando de conocimiento. Pero hay personas que dicen, convivir tranquilo. Yo de mi casa al trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo y todo, y conmigo no hay problema. Ni yo me meto con Dios, ni Dios conmigo, ni yo me meto con el diablo, ni el diablo conmigo. Muy sencillo, la Biblia dice en 1:12 y 13 de Judas, que los que se autoapacientan a sí mismos van a ser castigados. Porque hay gente que cree que no es necesario ir a un templo, que no es necesario ir a escuchar palabras, que no es necesario tener conocimiento o escuchar el conocimiento. Entonces, esta es la línea de conducta. Ser o no ser, hacer o no hacer, creer o no creer, saber o no saber. Eso se llama línea de conducta. Y yo ya soy responsable en esa línea. ¿Estuvo claro, hermano Pedro? Pero sí con de verdad o... ¿Me amas, Pedro? Muy bien. Entonces, empezamos de manera enfática. Punto número 1. El Evangelio es paz. Número 1. Sí, vamos a registrarlo en Hechos 10:36. El Evangelio Es paz. es 10:36, el Evangelio es paz. 10. Y Jesús lo confirmó en 14, 26, 27 de Juan. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14, 26, 27. Yo no la doy como el mundo la ofrece. Yo creo que sí tiene razón él,
porque aquí en Coatepeque hubo una fiesta que duró como 10 días, ahí en el parque. Santiago. Pero sí, pasó esa fiesta, la gente dejó de ser feliz. En cambio, 10:36 del libro de los Hechos dice que el Evangelio es paz. ¿Pero por qué es paz? Porque de acuerdo a 14, 26, 27 del libro de Juan, él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces creo que está en perfecta sintonía el texto. Sin embargo, hay otra forma de identificar o diferenciar. El Evangelio es promesa. Vamos a escribir en el capítulo 13:32. Ese es el punto número 2. Sí, punto 2. El Evangelio es promesa. Hechos 13:32. Fíjense que de los 108 versículos yo solo voy a extraer 12 nada más. Porque usted tiene la tarea ahora de meterse a los demás versículos. Hechos 13:32. 13:32. El Evangelio, oiga, el 13:32. pronombre que emplea el escritor, 13. el Evangelio de aquella promesa. ¿Cuál promesa? La que se prometió en Génesis 1:3 y Génesis 3:15. Es increíble. Usen la gramática, por favor. El Evangelio y Génesis 3:15. de aquella promesa. Y ese pronombre demostrativo o ilustrativo entonces nos hace entender que ya esa promesa ya se dio a principio 15. de la etapa o era humana. Y esa promesa es ayer, es hoy y es mañana. Eso sí, mientras estemos con vida. Porque ya en agonía ya no le ofrezco ninguna garantía. Recuerde que en cualquier momento puede ocurrir algo. Nos encanta la pizza, nos encanta de todo. Coca. Y el corazoncito está en peligro y en cualquier momento dice arrivederci. Pero no importa que a la hora antes de comerse su pizza le digo: gracias, Padre, por esta mi pizza. A la hora de tomarse su coca: gracias, Padre, por esta mi coca. Porque Dios no le está exigiendo nada a cambio de nada. Lo que Dios le pide a usted que sea agradecido con él. Es griego eso, dice el hermano Pedro. ¿Perdón? Arrivederci. ¿Cómo? Es griego, es hebreo. ¿Pero cuál de cuál? La pizza, esa es una palabra italiana. Arrivederci. Sí, es italiano. Arrivederci, dice. Ah, es italiano, es en latín. Es latín. Arrivederci el mío, fratelli. Yo le estoy diciendo adiós, hermano. Hermano Yo Pedro. pensé que la pizza me... O como digamos, Shalom Aleichem. Y aquí no estoy hablando en latín, ya estoy hablando en hebreo, estoy hablando en árabe. Es bonito el idioma extranjero. Shalom, shalom. Adiós. El shalom es una polisémica porque contiene varios significados. Shalom, la paz con ustedes. Shalom, adiós, tu hola, cualquier cosa. Ellos añaden Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Es bonito todo esto, hermano Pedro. Muy bien. Vamos a ver otro distintivo. El Evangelio es gracia. Vamos a Hechos 20:24. El Evangelio es gracia. Libro. Hechos 20:24. Ajá. Hechos 20. La palabra gracia
No es lo mismo que misericordia, como tampoco misericordia es igual que gracia. Gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Y misericordia es cuando no nos dan lo que merecemos. Ahí está el valor del Evangelio. El Evangelio nos dio lo que no merecíamos, pero también no nos dio lo que merecíamos. De acuerdo a Gálatas 3:13, alguien se puso en el lugar de los malditos, Cristo Jesús. Ahí es cuando ya no recibimos lo que nosotros merecíamos. Sin embargo, nos dieron lo que no merecíamos. Tenemos que hacer diferencia entre lo que es gracia y lo que es misericordia. Quiero que se le quede bien este juego de palabras. Gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Y misericordia es cuando no nos dan lo que merecemos. Y veo por misericordia nos dieron. Sí, porque nosotros merecíamos estar frente al pelotón de fusilamiento. Por lástima. Sí, apunta en fuego y, como dice el hermano Pedro, arrivederci. Es cuando recibimos. Sin embargo, la misericordia de Él es, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Es cuando Más no vive nos dan Dios. lo que merecemos. porque por amor a mí se dio a sí mismo. Misericordia. Es cuando no nos dan lo que merecemos. Lo que merecemos. Nosotros merecíamos el patíbulo, el cadalso o la soga, pues la merecíamos, pero no nos la dieron. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, qué crees que no puedo pedir 12 legiones y acabar ya rápidamente con este asunto? Y Él es Dios, pudo haberlo hecho, no hay problema. Y para Él no hay problema volver a hacer otra creación. Pero no, Él es misericordioso. Y su misericordia es nueva todos los días. Siempre y cuando usted quiera ser objeto de la misericordia de Dios también. Siempre y cuando usted quiera ser objeto de la gracia de Dios. Ahí está en bandeja, está en servicio. Entonces ya escribieron Hechos 20:24. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver el punto 4. El Evangelio es poder. Hasta lo cantamos. Romanos 1:16. Perfecto, ¿verdad que se lo pueden de memoria? Una pobre hermanita decía, Juan Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y el pastor le corrigió, no es Juan Pablo, dijo, San Pablo. O sea, que el texto es de Pablo. Pero la hermanita con todo su corazón decía, Juan Pablo dice. Romanos 1:16. 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y ningún dato religioso dice que su organización Es poder. sea poder. ¿Por qué no es poder? Con todo respeto a los que siguen algún tipo de religión. Pero Buda, él está muerto. Lao Tse-tung, él está muerto. Mahoma está muerto. William Mill está muerto. Elena White está muerto. José Smith está muerto. Martín Lutero está muerto. Mahoma está muerto. Cristo está vivo. Esteban lo vio en su trono. Ahí esa es la diferencia. Entonces, por esa razón es que le damos gracias a Dios porque hemos descubierto lo que realmente deberíamos de descubrir. Entonces, estamos en ese punto importante. Vamos a ver, el Evangelio es bendición. Y nos vamos a Romanos 15:29. Romanos 15:29. Pero vuelvo a repetir, usted se la juega.
Es que yo hace un ratito le mostré la línea de conducta. Espero que se le haya quedado. De todos modos quedó grabado ahí, van a reproducir el video. La línea de conducta está en ser o no ser, hacer o no hacer, querer o no querer, saber o no saber. En 15:29 dice que el evangelio es bendición. Pero de repente, la línea de conducta me muestra a mí en el Salmo 109 y versículo 17. He aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Salmo 109, verso 17. Pero tú amaste más la maldición y te sobreabundó. Despreciaste la bendición y ella se alejó de ti. Entonces no vamos a cometer ese error. Algunos confunden este texto que bendición es tener las bolsas llenas de dinero. No, bendición es estar lleno de vida, lleno de salud y lleno de fuerza física y apetito para poder comer lo que nos sirven en la mesa. Eso es bendición de Dios. Porque imagínense usted ya muerto, el 1 de noviembre le llevan ayote allá en el cementerio. Le llevan su fiambre allá al cementerio. Usted ya no lo puede disfrutar. un subar. De todo le llevan. Le llevan flores y usted ya no lo puede agradecer. Le llevan canciones, usted ya no la puede escuchar. Le dicen mi amor, usted ya no puede corresponder. Bien la sierra. Adelante, hermano. Entonces se van dando cuenta. Sí, allá atrás. Ya. Muy bien. Gracias, hermano, por ser caballero. Entonces, aquí está. La bendición también es opcional. O usted la ama, o la quiere, o la desprecia. Estoy en el Salmo 109, versículo 17. Y me voy a anclar en la pregunta del hermano Pedro. ¿Por qué permite? No, Dios no permite. Yo permito aquello. El capítulo 28 de Deuteronomio es opcional. En el primer epígrafe dice bendiciones acerca de la obediencia. Pero en el versículo 15 dice consecuencias de la desobediencia. Entonces la línea de conducta ahí me mostró que yo soy el que elijo la bendición o elijo la maldición. Pero vuelvo a repetir, no vayan a confundir los términos, porque esto, la teología de la prosperidad, lo ha confundido mucho. No, para mí bendición es que hoy por la mañana abrí mis ojos. Para mí bendición es que estoy aquí con ustedes y estoy en el pleno uso de mis facultades mentales. Ustedes están en el pleno uso de sus facultades mentales. Estamos en el pleno uso de nuestras facultades físicas, porque yo vi que cuando subieron esa escalera no subieron agarrándose la cintura. Corriendo. Yo vi que salieron corriendo, hasta pasaron de largo, pero no, entraron comiendo, entraron bebiendo. Eso es bendición. Por eso dije que hace un rato, ya muerto, ya no, hermano. El hermano canta, dice, vida, hermano, en vida, por favor. Esa es la canción. Entonces, si yo estoy seco espiritualmente, y por esa razón es que no adquiero, no soy acreedor a la bendición, pues muy sencillo. 37:9 de Ezequiel dice que hay que orarle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da vida a los huesos secos. Esa es una metáfora a través de una revelación que Dios le dio a Ezequiel acerca de la sequedad espiritual del pueblo de Israel. Pero podría estar dentro de los gentiles también. ¿Cuánta sequedad espiritual hay? Antes personas que predicaron, hoy ya no lo están haciendo. Alabaron a Dios, hoy ya no lo están haciendo. Hasta he visto iglesias cerradas ya. ¿Pero por qué? Porque hubo negligencia, hubo desprecio de la bendición y automáticamente, como dice el texto, amaron la maldición. Ahí estamos. Entonces, ¿ya anotaron ahí Romanos 15:29? Y Salmo 109, 17. Vale, muy bien. Ahora vamos a ver. Número 6. El evangelio es luz. Segundo o segunda
carta a los Corintios 4:4. Mucha precaución. 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Mucha precaución, porque hay alguien que puede polarizar a la persona para que ya no pueda ver la luz del Evangelio. Si Jesús dice en Juan 8:12, yo soy la luz, indefectiblemente su Evangelio tiene que ser luz. Y ahí está la comparación. Juan 8:12. 8. Segunda carta a los Corintios nos llama a la reflexión de tener cuidado que Satanás no nos vaya a cegar el entendimiento para que ya no nos resplandezca la luz del Evangelio. Vaya viendo el tipo de calificación que le dan nuestros antepasados. Pero como la Biblia no es un libro que ya dejó de existir, sino que es un libro que es el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Hebreos 4:12. Perfecto, ahí estamos. Si alguien le va a preguntar, enséñeme un pasaje que diga que la Biblia es infalible, Hebreos 4:12. El diccionario de sinónimos online dice que la palabra eficaz es sinónimo de infalible. Diccionario de sinónimos online, usted lo puede descargar gratis ahí en internet ahorita. Hebreos 4:12, porque alguien le va a preguntar, enséñeme un pasaje, porque ahí están los antibíblicos, leen la Biblia pero son antibíblicos, cuando dicen que la sola escritura no, que se necesitan otros libros para entender la Biblia. No, la Biblia no necesita más nada, la Biblia se responde a ella misma. Entonces la primera pregunta, el cuestionamiento que le dicen, enséñeme un pasaje en la Biblia donde diga que es infalible, perfecto, ahí está fácil. 4:12 de Hebreos. Porque la palabra es viva y eficaz. Subrayamos la palabra eficaz. Y vamos al diccionario de sinónimos online. Eficaz, sinónimo de infalible. Y luego da el concepto infalible, es lo que no engaña ni puede ser engañado. Eso es la palabra de Dios. Entonces, sigamos viendo. Vamos al 7, perfecto. Es incomparable. En Gálatas 1:6 al 9. Gálatas 1:6 al 9. Pablo advierte a los gentiles el Evangelio es incomparable. que no hay otro evangelio. Y si un ángel o un predicador les anuncia otro evangelio que el que les hemos predicado, emplea Pablo la palabra anatema. Maldito. Y anatema es sinónimo de maldición. Gálatas 1:6 al 9. Ahí solo leemos 6, 7, 8, 9, 4 versículos y nos vamos a dar cuenta que el apóstol dice claramente que no hay otro evangelio. ¿Y hay con Porque él mismo dice no que haya otro. Entonces, el cuidado aquí es, porque habla de que si algún ángel viene, pero ¿quién será ese ángel que viene a predicar un evangelio distinto? Saquen sus números, muevan las piezas. ¿Quién será ese angelito que viene a presentar un evangelio diferente? Ya lo conocemos, es el diablo. Va turbando. Y luego, ¿quién es ese predicador que viene a presentar un evangelio distinto? Ya lo conocemos, se llama falso profeta, falso maestro, falso hermano. Pero nosotros tenemos la fórmula perfecta y correcta en nuestras manos, que es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. La Biblia es oportuna. En cualquier lugar a donde usted vaya, por favor, que no falle la Biblia. Se nos puede olvidar el saco, se nos puede olvidar la chumpa, pero que no se nos vaya a olvidar la Biblia, porque es importante. Así que sigamos viendo. Ya vimos que es incomparable,
Gálatas 1:6. Ahora vamos a ver, número 8. Es la verdad. El Evangelio es la verdad. Y lo vamos a registrar o encontrar en Gálatas 2:5. Gálatas 2:5. El Evangelio es la verdad. Perfecto, ahí 2:5. estamos. O sea que no podemos nosotros, al hacer una estadística, por ejemplo, le pregunta, Jesús le dice allá en el capítulo 18 de Juan, hablando de la verdad con Pilato. Y ese espíritu que operó en Pilato está operando en algunas personas hoy. Porque pregunta Pilato, ¿y qué es la verdad? Se preguntó él. Y cuando Jesús le iba a responder, él le da la espalda y se va a su balcón. Tome nota, ¿cómo rechazó la respuesta? Hace la pregunta, pero no recibe la respuesta. Y le pregunta, ¿y qué es la verdad? La vuelta. Y se da la vuelta. Entonces hoy también nosotros nos vamos a preguntar, ¿y qué es la verdad? Pero no vamos a darle la espalda a la verdad. Que no se nos vaya a meter ese espíritu que operó en Pilato de preguntar y no esperar la Por respuesta. eso hoy hay gente que hoy quieren, cuando se le da la verdad, mejor sé. Sí, es que esto tiene que ver si hacemos una pirámide para la verdad, una gran sorpresa. Yo quiero que ocupen ahí una pirámide porque este texto nos atrajo la atención. Por ejemplo, Jeremías 10:10 dice que la verdad tiene nombre. Jeremías 10:10. Perfecto. Juan 14:6 dice que la verdad tiene nombre. Primera carta de Juan 5:6 dice que la verdad tiene nombre. Primera de Juan 5:6. 6. Juan 17:17 dice que la verdad tiene nombre. 17. 17. ¿Cuánto llevan en su pirámide? 4. 4. Hagan bien los numeritos, no se van a equivocar. 4. 4 y Gálatas 2:5, 5. Ahorita va con las 5. Dijo Gálatas 2:5. Sí, pero eso es lo que nos trajo la. Sí, esa es. Eso está. Pero la vamos a Es la dejar de base, última. esa es la base. Ajá. Entonces van Pero 4. ahorita llevan 4. 4. Nos faltan 2. Primera Timoteo 3:15 dice que la verdad tiene nombre. 3:15. Vean, sí. Primera de Timoteo 3:15. Segunda carta de Juan, verso 4. Tercera carta de Juan, verso 4. Dice que la verdad tiene nombre. Segunda de Juan 4. Tercera de Juan, 4. Versículo 4. 4. Es el mismo versículo. son Los dos 4, Los dos 4 son coincidencia. versículos. Y tercera de Juan 4. Bueno, ahora vamos a la lectura que dice ahí. En Jeremías 10:10 dice que Jehová Dios es la verdad. No dice que tiene la verdad, es la verdad, que es muy distinto. En Juan 14:6 dice que Cristo es la verdad. En primera de Juan 5:6 dice que el Espíritu Santo es la verdad. En el Salmo 119, 160 o Juan 17:17 que escribieron, dicen que la palabra de Dios es la verdad. ¿Salmos qué dijo? 119, 160, pero a ustedes les di Juan 17:17. Tu palabra
es verdad, le dice Jesús hablando con Dios. Y luego escribimos 1 Timoteo 3:15, ¿se recuerdan? Sí. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo que debemos de cuidar eficazmente esta virtud y no distorsionarla. Porque ya vio que el afectado no es un religioso. El afectado viene a ser un inconverso. Porque el inconverso se para en las 4 esquinas y se pregunta, ¿para dónde agarro? Porque todos me dicen aquí, vení, aquí está la verdad, vení, aquí está la verdad, vení, aquí está la verdad, y total no sé a cuál de todas esas verdades me voy. Sin embargo, esta pirámide que hemos formado aquí me enseña a mí en Jeremías 10:10 que Jehová Dios es la verdad, no tiene la verdad, Él es la verdad. Juan 14:6, Cristo es la verdad. 1 Juan 5:6, el Espíritu Santo es la verdad. La Biblia en las Américas dicen en Jeremías 10:10, pero el Señor es el Dios verdadero, es ahí el está. Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra. Perfecto, escuchó el adjetivo que usó, verdadero. De manera, pero también, ya que tiene ahí esto, por favor, vamos a la segunda y tercera de Juan. ¿Cómo debe ser usted? Porque hay cierta distorsión, donde dicen, ¿qué tal, hermano? Aquí como la mojarra. Hasta se han atrevido a decir, hermano, no se preocupe, yo sé que allá se van a dar sorpresas. Pero allá se va a celebrar juicio, no cumpleaños. En los cumpleaños se dan sorpresas. Segunda de Juan, ¿verdad? Ajá, y la tercera, 4 y 4. Segunda de Juan 4. Juan. Otra voz. No tiene. Tiene, pues, pero bien. Dice 4:4, es el 4. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, Preposición en. tal como hemos recibido. Bueno, ahora váyase al otro 4, en la tercera. Acuérdense de la preposición en, no con, en. No tengo mayor, dice, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Otra vez, cuando usted practica y vive y predica la verdad, hay alguien que allá se agrada de usted. Pero cuando distorsionamos la verdad, desagradamos a Dios. Cuando distorsionamos la verdad nosotros, ustedes han leído en Gálatas 1:10, que si tratamos de agradar al hombre, ya no agradamos a Dios y ya no somos siervos de Dios. Entonces, cuidadito con esto, en 4:16 del libro de Gálatas dice que por predicar la verdad no ganamos amigos, sino que ganamos enemigos. Hoy nosotros queremos pararnos en un púlpito y cuando voy subiendo las gradas yo ya quiero escuchar los aplausos. Y cuando poso aquí, ya yo quiero los aplausos. Y luego doy mi número de teléfono y doy mi nombre, mi dirección. ¿Y cuándo van a querer autógrafos? Ahí me está cayendo Gálatas 1:10 encima. Porque si trato de agradar a los hombres, ya no agrado a Dios, dice. Y ya no soy siervo de Dios. Trato de agradar a Dios. Entonces, en esto hay que Sería tener siervo de cuidado. Dios. O sea, resumido, el nombre de la verdad es Dios. Es Dios. El nombre. Es que ahí le di 7 nombres, no conceptos. La verdad en un diccionario es un concepto. Es lo contrario de la mentira, de la falsedad, de la falacia, etcétera, etcétera. Pero teológicamente no. Es nombre. La verdad es Dios, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. La iglesia donde está usted tiene que ser la verdad.
Y los que están sentados dentro de la iglesia tienen que ser la verdad. Y finalmente 2.5, lo que se predica el Evangelio, leímos ahí en Gálatas 2.5, porque el Evangelio es la verdad. Una pirámide de 7 fuentes de la verdad, o sea, 7 nombres. ¿Quedó claro, hermano Pedro? Muy bien. Ahí tenemos textos bíblicos. Vamos a ver Número 9. el número 9. El Evangelio es salvación. El Evangelio es salvación. El Evangelio es salvación y este registro lo hallamos en Efesios 1:13. 1:13. No hay pirámide ahí. Bastantes. Bastante. Ahí hay bastante. El Evangelio Es salvación. 1:13 de Efesios. 1:13 en Efesios. Es que hay un dicho por ahí que ustedes no lo saben de memoria. Las cosas se parecen a su dueño. ¿Ha escuchado esto? Pues ese es un coloquial, pero con el respeto y cuidado que se merece nuestro Dios, usémoslo. ¿Por qué dice ahí 1:13 que el Evangelio es salvación? Porque en Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo en quien haya salvación, Cristo nada más. No hay otro nombre. 4:12. En Hechos 4:12 habla claramente, escribe Lucas, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, únicamente Cristo Jesús. Pero si vamos a 45:22 del libro de Isaías, dice otra vez, fuera de mí no hay quien salve, dice Jehová Dios. Isaías 45:22. 22, claro. Entonces yo creo que entendemos esto, hablando así familiarmente, popularmente o coloquialmente, ¿por qué las personas dicen las cosas se parecen a su dueño? ¿Por qué el Evangelio es salvación? Porque su autor es salvación también. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, vamos al número 10. 10. El Evangelio es incalculable. Registro Efesios 3:8. Efesios 3:8. El Evangelio es incalculable. En su Biblia dice, las riquezas del Evangelio inescrutable. Y lo que es inescrutable es lo que no tiene cálculo. Hay una cifra dentro de las matemáticas que se llama Google. Es un 1 y 100 ceros. Pero ese Google queda muy abajo de lo que me dice el texto bíblico a mí. Porque es inescrutable, no se le puede hacer un cálculo. El Google de la Biblia. Sí. Si usted lo lee, yo no sé cómo lo va a leer, hermano Pedro. Léalo usted en su versión. Ese es el Google de la Biblia. Vamos a ver. 3:8. Efesios. Efesios 3:8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable. Inescrutable riquezas. Cualquier operación matemática, cualquier cosa, usted lo puede lograr. Aunque sea que se le vaya un poco de tiempo, borrando y escribiendo, pero logra sacar la conversión de lo que quiere hacer. Ahora, ¿por qué es inescrutable? Porque también la Sagrada Escritura dice allá en 6:16 en adelante de la primera carta de Timoteo, que es luz inaccesible.
1:17 de Santiago, 1:17 de la primera carta de Timoteo. Hay información, pero es una información fehaciente. Y por esa razón es que nosotros vamos a tener la seguridad y tener el cuidado de no ser fácil de reclutamiento. Las personas son fáciles de reclutar cuando no tienen un previo conocimiento de aquello. Por esa razón el hermano trae ahí un manual que le va a servir a cada uno de ustedes y lo van a estudiar con un crayón amarillo, subrayando ahí, por favor, porque ahí les entrego yo un resumen de la patrística, de la patrología, de los padres primitivos, para que vayamos entendiendo qué es lo que ellos profesaban y cómo fue o quién fue el que lo sacó de contexto. Necesitamos el contexto histórico para poder saber si realmente nos están diciendo la verdad o nos están mintiendo. Entonces, la inescrutable riqueza de Jesucristo se llama Evangelio. Ustedes lo escribieron. Incalculable. Y lo hemos puesto como incalculable porque incalculable es sinónimo de inescrutable. Seguimos con el número 11. Muy bien. El Evangelio es inmortalidad. Registro. Segunda carta de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. El único que ofrece inmortalidad, de acuerdo a segunda carta a Timoteo 1:10, es el Evangelio. Ninguna otra organización fuera del Evangelio puede ofrecer lo que el Evangelio ofrece. ¿Y qué ofrece? Inmortalidad. 1:10. Perfecto, entonces, cuando yo he recibido a Cristo, he recibido profesar el Evangelio, yo estoy dando un primer paso hacia la inmortalidad. Claro que Jesús dijo que la semilla tenía que morir primero, pero después emerger, ser transformado. Por eso es que existe la muerte. Muchos preguntan, ¿pero por qué Dios permite la muerte? Porque Dios lo tomó de la naturaleza. Porque la semilla se siembra. La semilla no empieza a crecer para arriba, tome nota. Como que hay una cacofonía aquí, o sea, difícil de entender. La semilla es esta, pero ella empieza a crecer para abajo. Ya cuando creció para abajo, ahora entonces sí crece hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de crecer humildemente. El que está abajo es mortal. Sí, El es que que está arriba es inmortal. es inmortalidad. ¿Por qué se llama inmortalidad o por qué se llama eternidad? Le pongo un ejemplo. Allá en 12:7 a 9 de Job, él dijo: pregunta a la naturaleza y ella te enseñará. ¿Qué me va a enseñar a mí? Váyase un ratito a Plutón, el planeta más chiquitito. Un año de aquí de la Tierra es equivalente a 246 años allá en Plutón. ¿Cuándo me celebran mi cumpleaños, hermano? Y a mí que me gustan las sorpresas. Pastel. Imagínense, a mí que me encanta la Navidad. ¿Cuándo celebro la Navidad yo allá? Que me gusta abrazar a Tamuz todos los 24. Que me gusta abrazar a Jano todos los 31. ¿Cuándo se llega a eso, hermano? Imagínense. 2. ¿Por qué? Porque a medida que el espacio sideral se va alejando de la Tierra, la eternidad empieza a asomarse. Vamos más allá, el tiempo y el espacio deja de existir. Por eso es que la Biblia dice, nos habla de inmortalidad. Habla que usted va a ser inmortal para siempre.
Y lo más lindo de la vida es que aquí necesitamos de maquillaje, necesitamos de cualquier cosa. Allá arriba ya todo esto desaparece, porque todos serán civil como los ángeles, dice la Biblia. Bueno, vamos al número 12. 12, muy bien. Cerramos el telón. Otra virtud incomparable. Lo vamos a hallar y dice de la siguiente manera: el evangelio es eterno. Eterno. Apocalipsis 14:6. El relato de Juan dice: vi a un ángel volar y en sus manos el evangelio eterno. Hay 700 millones de libros escritos a nivel del mundo. Usted va a consultar a la UNESCO y se va a dar cuenta que hay 700 millones de libros escritos, pero ya muchos quedaron en el olvido porque sus autores también murieron. Los únicos que sobreviven son los de Cervantes, de Rubén Darío, algunas otras, pero algunos otros libros ya quedaron en el olvido. Se los comió la rata, la polilla. También el que lo escribió, el dramaturgo, se acabó, se volvió polvo. Pero ese libro que usted tiene en la mano, él mismo se autocalifica eterno, evangelio eterno. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer eso? Ha sobrevivido y supervivido desde Santiago, porque el primer escritor del evangelio fue Santiago, por favor, tengan ese orden. En el año 45 después de Cristo, Santiago agarró pluma y papel o pergamino o papiro y empezó a escribir. Él es el primer escritor. En su Biblia aparece Mateo como el primer libro. Pero lo que sucedió ahí que ponen en orden los libros mayores y los menores para último. Entonces Santiago aparece en el primer lugar, Tesalónica aparece en segundo lugar y así sucesivamente, ya en la década de los 60, los 70, 80 y 95, los restantes libros. En el año, perdón, 45. Después de Cristo. Y ocupa el segundo lugar Tesalónica, 50. De ahí vamos creciendo, vamos viendo, ya van los otros escritores. Pero ellos no cometieron ningún error porque tenían unidad temática. En el año 45 dice aquí. ¿Ya lo descubrió? Bueno, ahí está. Está bien. La epístola de Santiago, escrita alrededor del año 45 después Bueno, de Cristo. gracias a Dios. Oiga, el erudito, porque esa Biblia es de erudición la que él tiene. Entonces, la pregunta aquí es, nos han dicho, vamos al primer libro de la Biblia. Bueno, todos vamos a Mateo. Es la Biblia del avivamiento. O nos dicen, vamos al primer salmo de la Biblia. Todos vamos al 1. Pero si fuera cronológicamente, el primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento es Santiago. Vamos al primer salmo de la Biblia, no es el 1, es el 90. Porque el 90 se escribió en el Sinaí. Y usted va a ver en el título. Primera Tesalonicense dice, el Tesalonicense escrita alrededor del año 51. Ahí está, ¿se está dando cuenta? Y de ahí vamos viendo cronológicamente. Las Biblias que contienen erudición nos dan una tabla cronológica acerca de, no sé qué Biblia es esta. Esta es la Biblia del avivamiento. Ah, perfecto, ahí está, no hay problema. Las otras Biblias de estudio le van a enseñar lo mismo. O entre al IA también, ahí le va a enseñar lo mismo. Ya luego en el 55 vienen los Corintios, 57 los Corintios, y así sucesivamente viene Mateo, viene Marcos, Lucas y Juan allá en el 80, 85 y 95, 96 Apocalipsis, y se cerró el canon. Ya no hay más. El que intente añadir otro libro más al canon está en problemas. En el siglo V antes de Cristo se cierra el canon del Antiguo Testamento. El que intente
añadir otro libro más ahí, están problemas. Porque no se puede añadir. Por ejemplo, en 36 de Proverbios dice que si alguien añade a la Biblia, está en peligro. Si alguien quita a la Biblia, está en peligro. Y lo repite Juan en 22, 18, 19 de Apocalipsis. Y luego lanza un gran desafío en el versículo 4. ¿Quién creó todo lo que hay en derredor nuestro? Dice. ¿Quién creó la lluvia? ¿Quién creó los ríos? ¿Sabes cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¡Qué desafío tan grande! ¿Sabes cuál es su nombre? Dice. ¿Alguien por favor me lo lee? ¿Tiene 34 de Proverbios ahí? 34. Dice, al cielo nadie ha subido, del cielo nadie ha bajado. No hay nadie que pueda retener el viento en un puño, ni envolver el mar en un manto. Nadie sabe quién puso los límites de la tierra. Nadie lo conoce, ni sabe quién es su hijo. Oiga, ni sabe quién es su hijo. El 36 dice, no añades a sus palabras ninguna idea tuya, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso. Se están dando cuenta el riesgo que hay de tratar de añadirle a la palabra de Dios. Porque, vuelvo a repetir, siglo V antes de Cristo el canon se cerró con Malaquías. Predicación hubo. Ya lo demostramos, que es mentira de 400 años de silencio. Ya lo demostramos históricamente y bíblicamente que sí hubo prédica. Escritores ya no, porque se cerró el canon. Ahora el trabajo durante esos 400 años es predicar esos 39 libros. Preparar el camino, porque esos 39 libros están preparando el camino de Cristo. Entonces, aquí, cuando nos dice a nosotros, ¿sabes cuál es el nombre del Creador y el nombre de su Hijo? Hay un gran desafío. Resolvamos esto no religiosamente, sino lo vamos a resolver bíblicamente. ¿Por qué Jesús dijo, el Padre y yo uno somos? ¿Por qué ese atrevimiento? ¿Por qué le dijo a Felipe 14, 6, 7 y 8? El que ha visto al Padre me ha visto a mí. ¿Qué atrevimiento? Muy sencillo. Jeremías 23, 5 y 6. Jeremías 33, 15 y 16. El reto. ¿Conoces el nombre del Creador y el nombre de su Hijo? Pues dejemos que la Biblia nos ayude. 23, 5, 6, Jeremías. 33, 15, 16, Jeremías. 3:5. En el futuro haré que un rey justo y sabio gobierne a mi pueblo. Será de la familia de David. Gobernará con verdadera justicia. Y le pondrán por nombre Dios es nuestro Salvador durante su reinado. Mi pueblo vivirá en paz y libertad. Yo les aseguro que viene el día. Muy bien, ¿escuchamos cuál es su nombre? Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. En la Reina Valera dice que su nombre será Jehová Dios Rey de Justicia. E igual dice 33, 15, 16 del mismo libro. Esto es para ver este desafío. Porque el Génesis breve de Agur, del 1 al 6 versículos, emplea él para poder resumir la creación. Pero de repente tiene un desafío ahí. ¿Conoces el nombre del Creador y conoces el nombre de su Hijo? Pues ahorita entonces levantamos la mano y decimos, sí, yo sí lo conozco. Se llama Jehová Dios Rey de Justicia. Por esa razón él dijo, el Padre y yo uno somos. Tanto tiempo he andado contigo y no me has conocido. ¿Por qué? Por la sustancia que tienen, entonces sí comparten lo mismo. Entonces, hay pasajes bíblicos que nos ayudan a entender otros pasajes. Así es. Cuando yo pasé por ese versículo y leí ahí
¿Conoce su nombre y el nombre de su hijo? Sí, conozco su nombre. Ya sé quién es. Rápidamente se resuelve eso. Hermano pastor, disculpe, Sí. y allí en el Proverbios 35 puede explicar esto, dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, no añadas a sus palabras para que no te reprenda, dice, y seas hallado mentiroso. Ahora, explíqueme eso, porque fíjese que cuando uno predica un ejemplo, uno añade otras palabras para que las personas puedan entender, pero se refiere a lo que dice la Biblia, por eso le pregunto a usted. Muy bien. Quiere decir que entonces uno es mentiroso al hacerlo, porque imagínese uno le dice al Señor que le dé el entendimiento, y no solo eso, sino que también pueda explicarla, expresarla para que las personas puedan entenderla. ¿Me entiende? Explíqueme. Bueno. Usted en su Biblia, ábrame ahí Nehemías 8:8. El sentido de la palabra. Es que no es lo mismo añadir que darle el verdadero sentido. Nehemías está después de las crónicas o antes de Esther. 8:8. 8:8, por favor. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muy bien. ¿Escuchó? Vale. Entonces sí, Vale. no es malo porque No. uno le dice al Señor, Señor, ayúdame a inspirar. Cualquier Biblia. ¿Entiendes? Dice, Porque uno la lee, pero uno necesita ser inspirado por el Espíritu Santo para que las personas lo puedan entender. Porque hay personas, no sé si se han dado cuenta, pero hay personas que la predican, pero en lugar de que la gente entiende, como que se estudiara. Entonces, cuando distorsionamos el texto, ahora sí nos puede caer azote porque estamos flagelando la palabra de Dios. Les voy a mostrar un flagelo en la palabra de Dios. Los predicadores o la religión, en el manual que les di, ahí hay un flagelo, ahí hay una blasfemia, hay una herejía. Y el primer hereje fue Orígenes, ahí lo van a leer ustedes. Él fue el primero en predicar sobre el purgatorio. Sí, pues ese es añadir. Ajá. ¿De dónde lo aprendió él? Del Apocatastasis de los griegos. Pero según el documento histórico dice, Orígenes predicó en aquel tiempo que aún los ángeles caídos iban a recuperar su naturaleza. Mentira del diablo. Porque el capítulo 20 de Apocalipsis, Mateo 25, 41, Satanás y sus ángeles van al infierno porque para ellos fue preparado ese lugar. Ahora Orígenes alimentó la teoría, porque no llega ni siquiera a teoría, de que aún los ángeles caídos dejan de ser demonios y van a volver a su naturaleza y al reino de los cielos. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí entonces? Otro video que circula ahí en las redes sociales, donde el diablo está de rodillas delante de la Virgen, pidiéndole que interceda por él ante Dios. Y de repente María le dice, no tengas pena, hijo, yo voy a pedirle a Dios que alcances la salvación, y el diablo ahorita es salvo. Según la religión. A mí la Biblia me dice que ese pobre va a ir a gritar noche y día por los siglos de los siglos, y el tormento nunca deja de ser. La falsa consolación. Decir que el infierno no existe es quitar o añadir. Decir que no hay un viaje al cielo. ¿Y cuál es la clave de ellos para decir esto? Hay un pasaje bíblico, dice el apóstol Juan, en 3:13 al 14. Nadie ha subido al cielo. Y por eso dice cierta religión, cierto tipo de secta, que aquí con asadores y machetes y cualquier herramienta, la tierra la vamos a convertir en una superficie, ya no va a existir horizonte, todo plancito, y aquí vamos a vivir eternamente y para siempre. Dicen ellos, porque eso le enseñaron.
Porque ellos dicen el infierno es aquí y no es así. Al igual. Mucha gente lo dice así. Ajá. Añadiendo. No es así. Entonces, Bueno, estas personas niegan la existencia del infierno, pero niegan a través de ese texto la subida allá, porque dicen nadie ha subido al cielo. Entonces, y yo le digo, Juan tiene razón cuando dice que nadie ha subido al cielo, ni la iglesia va a subir al cielo. Qué irónico, mire lo que le estoy diciendo. Pero espérese tantito, tenga paciencia, respire profundo, ya llega la hora de la coca. El primer arrebatado fue Enoc, pero él no subió, Dios se lo llevó. El segundo arrebatado fue Melquisedec, según Hebreos 7, pero él no subió, Dios se lo llevó, que es muy distinto. El tercer arrebatado fue Elías, capítulo 2 de Segundo de Reyes, él no subió, se lo llevó un torbellino. El cuarto arrebatado fue Moisés, él no subió, Miguel Arcángel se lo llevó. Quinto arrebato, la iglesia no va a subir, los ángeles vendrán y se llevarán a su iglesia. Eso es distinto. Para explicar lo que Jesús dijo, nadie ha subido al cielo. Entonces viene la religión y dice, no te esté haciendo falsas ilusiones porque nadie ha subido al cielo. Aquí vamos a vivir, aquí es el infierno, aquí es el paraíso y aquí se acabó todo. No, cuando el texto dice que nadie ha subido al cielo, tenemos que ver esos pasajes bíblicos donde habla de 4 personas que están allá, pero vamos a tomar en cuenta, a preguntar, ¿cómo subieron? ¿Subieron por propia cuenta o alguien se los llevó? Sin embargo, en el capítulo 11 hay una excelente información. 11, 9, 10, 11 y 12. Vienen Moisés y Elías a predicar durante la tribulación aquí, a la tierra. La gente los mata. Al tercer día resucitan. Pero no tienen, aunque ya están glorificados, no tienen la capacidad para subir por su cuenta propia, sino que una nube se los lleva, dice la Biblia. ¿Amén? Nadie ha subido al cielo. Necesitamos que alguien nos lleve, y por esa razón es que la Biblia dice, y mandará a sus ángeles A recoger. a los 4 puntos cardinales. Nosotros no vamos a subir, nos van a llevar, que es muy distinto. La familia López. Los que mueren en Cristo Jesús, hermano pastor, los que mueren en Cristo Jesús, sí, solo sale el Espíritu, pero ahora llegan a ese lugar que el Señor ha prometido, porque yo he leído donde dice que solo duermen. ¿Qué me dice? Sí. Es que dormir es equivalente o un sinónimo o una figura retórica para referirse a la muerte. Ellos no mueren así. Entonces, Solo cerraron sus ojos, porque el día, un ejemplo va, cuando el Señor venga, ellos volverán a resucitar, dice la Biblia. bueno, entonces escuche lo que dice la Biblia. En 5, 25, 28 de Juan dice, he aquí viene el día en que todos los muertos, los de Jesús, oirán su voz. Y luego 24 de Apocalipsis vuelve a repetir, y las almas por causa de Jesucristo que fueron decapitados volverán a vivir. Pero estas personas ni siquiera van a tomar en cuenta por qué murieron, porque están siendo resucitados y están llevados al reino de los cielos. Y la promesa más grande es que reinarán con Él eternamente y para siempre. Entonces por eso es que la Biblia dice en Daniel 12:2 que es necesario que haya resurrección de los buenos para que brillen como las estrellas en el firmamento. Malaquías capítulo 4 también lo repite. Pero también dice que hay resurrección de malos, pero esta pobre gente dice que sufrirán vergüenza perpetua. Tome nota. Un muerto, si usted le hace cosquillas, no se ríe. Si le hacen ademanes, por nada se avergüenza, porque está muerto. Entonces, ¿por qué dice Daniel que van a sentir vergüenza? Porque van a estar vivos. Entonces viene la religión y dice que el infierno es sinónimo de morir otra vez. No, si ahí dice el texto que sufrirán vergüenza perpetua,
es porque alguien que siente vergüenza es porque está consciente, está con vida. Aún están ustedes durmiendo y a alguien le pasa haciendo un ademán mero feo ahí, pero usted no siente nada porque está bien dormidito, pero que se lo hagan en vida, saca usted el machete. Entonces el texto hay que analizarlo. Si sienten vergüenza es porque van a estar vivos. Porque si no estuvieran vivos, ¿por qué van a sentir vergüenza? Si un muerto nada sabe. Fíjese, hermano pastor, que perdone más que soy un poco preguntona, pero para eso venimos para poder aprender. Fíjese que cuando alguien fallece, ¿verdad? Es bueno uno acuerpar, ¿verdad? Porque ahí lo que hace uno es predicar la palabra y llegan los amigos, porque de eso se trata. Dice, ir y predicar el evangelio, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces uno viene y ahí se lanza la palabra, porque son los versículos adecuados para poder tirar ahí, hacerles ver el evangelio, ¿verdad? A esos amigos que llegan. Pero aún así dicen, no, pero uno ya cumplió delante del Señor. Ahora, no es cuerpo presente. Ahora, ¿qué dice usted cuando las personas, ¿verdad? Porque les nace de su corazón. Yo pienso esto, de que ellos lo que hacen es agradar a Dios porque ellos hacen un culto, ¿va? Pero le cuento esto porque fíjese que acaba de suceder con una hermana de otra iglesia. La hermana se ponía triste y se entristecía porque ella va ahí a esa iglesia y ella trabaja ahí, más que todo en la obra del Señor y el pastor, ¿verdad? Vino, ¿verdad? Y le dijo que yo no sé qué dice usted si esto está malo, porque ella más que todo trabaja con las damas, era de intercesión, ahora trabaja con las damas, y el pastor le dijo que no, que ahí no iban a llegar y que no invitara a ninguno de sus miembros. Imagínense, y yo cuando escucho esto y me dice la hermana, entonces vengo yo y le doy palabras de aliento y pienso yo así, que como que la hermana está siendo rechazada a algo que ella quiere hacer, por ejemplo a Dios, porque ahí se está predicando a los amigos, no sé qué dice usted. Pero el pastor vino y le dijo que no se presentaron ni la membresía, y con las que ella trabaja les dijo que fueran a apoyarla y ayudar, porque usted sabe que no nada más un culto, aunque sea un vaso de café. Pero no sé qué dice usted de esto, pero esto sucedió. Entonces vengo yo y le doy palabras de ánimo a la hermana para que ella siga adelante, porque eso la va a detener a no seguir. Pero no sé. Cuando el féretro está ahí, esta persona ya no me escucha porque ya le hicieron favor de predicarle. Pero ahora yo debo aprovechar para predicarle a ustedes. Y el texto favorito, léalo por favor. Léame Eclesiastés 8:8. Y esto es para todos. Porque la muerte existe. En cualquier momento hay velorio. A mí me tocó 2 velorios. Como a esta hora íbamos a dejar al que se nos murió ayer. Bueno, por teléfono me llama un pastor. Lo quiero hoy en la noche, hermano, que se murió mi esposa. Otro desvelo. Pero aprovechando la situación, aprovechando ya esta persona que está ahí en el féretro, ya no me escucha. 8:8, Eclesiastés. Entonces yo tengo que emplear una tanatología, se llama eso. Lo voy a anotar aquí, por favor. Tanatología. Vamos a ver. 8:8 dice, no hay nombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en el tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Se acabó todo. ¿Te estás dando cuenta? Que me está diciendo que entre la muerte y nosotros, la muerte resulta invencible. Ahí empieza el predicador a decirles, hermanos, esta persona que está aquí ya está inerte, está inconsciente, no sabe, no siente nada, no escucha nada. Pero ustedes sí, porque tarde o temprano, tarde, vamos a estar ahí en ese lugar también. ¿Por qué razón? Porque 23 de 1 Samuel dice que la muerte está a un paso de nosotros.
Si yo calzo número 40, esa es la distancia. Primera Pero dice es, que yo calzo número 36, mire qué distancia está más cerca. primera de Samuel, Así que si alguno de ustedes calza 42, digan gracias a Dios, está un poco más lejos de mí. primera de Pero Samuel, eso es, sí, 23, es una figura. 49:14 de los Salmos dice que nos pastorea día y noche. Salmo 49:14. 9, Entonces el texto es claro. Sin embargo, a la persona hay que decirle, por favor no vayan a esperar en entrar en un estado de agonía para querer salvarse, porque ya solo tiene 5% de vida y ya sus nervios están desconectados, ya no puede decir ni sí ni no. Ya está respirando solo lo último de oxígeno que tiene dentro de sus venas. Entonces se le aplica también a la persona 24:12 de Job, que cuando una persona entra en agonía, Dios ya no escucha la oración. Eso es lo que se advierte en un velorio. Yo he escuchado el descaro de algunos predicadores que hablar de diezmo van a un culto cuando es un velorio. O hablar de prosperidad. No, se tiene que hablar de tanatología, o sea, la ciencia, rama de la teología que estudia la muerte. Entonces el punto de partida es que no hay ninguno que pueda vencer a la muerte. ¿Por qué razón? Porque es abstracto, no lo vemos. Está retóricamente a un paso de mí, 23 de Samuel. Retóricamente, 49:14, me pastorea día y noche. 15:11 retóricamente. 27:20 retóricamente, nunca se llenan. El proverbista usa la retórica. Pero de repente, vamos a ver, léame por favor, 3:22 en adelante de Eclesiastés. Esto es lo que se tiene que hablar en un velorio. No por amor a otra taza de café con piquete usted va a dar falsas esperanzas. No, ya si la persona no logró su salvación estando en vida, muerto ya no se puede. 3:22 dijo, ¿verdad? Ajá, en adelante. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende debajo a la tierra? ¿Y si seguimos? Desciende debajo a la tierra. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Esa preguntita es un desafío. ¿Quién lo llevará para que sepa qué es lo que le va a suceder después? Hay 7 cosas, gracias a la pregunta suya. No durante la muerte, sino después de la muerte. ¿Qué ocurre después de la, no durante, sino después de la muerte? Número 1. Resurrección. Citamos 5:25-28 de Juan, 12:2 de Daniel, 15:50-52 en la primera carta de los Corintios, habla que hay una resurrección. Esto es después de muerto. ¿Qué hay después de la resurrección? Hay un tribunal. ¿Qué hay después del tribunal? Hay un juez. ¿Qué
¿Qué hay después del juez? Hay una comparecencia. ¿Qué hay después de la comparecencia? Hay un juicio. ¿Qué hay después del juicio? Hay un veredicto. ¿Qué hay después del veredicto? Hay un testigo. Esto tiene que tener en mente un tanatólogo. Empezamos diciendo, el texto me desafió. ¿Sabes qué es lo que va a pasar después de ti? Porque me empezó diciendo que lo mismo que le ocurre al animal, me ocurre a mí. Está hablando de la muerte. Pero después me desafía. Si yo sé qué es lo que me va a pasar a mí, no a los animales, lo que me va a acontecer después de aquello, aquí están 7 cosas después de la muerte. Estoy en 15, 50, 52 de la primera carta a los Corintios, 12, 2 de Daniel, 4, 13 al 18 de primera Tesalónica, 5, 25, 28 de Juan. Dice que hay resurrección. 2. Dice la Biblia en 9:7 de los Salmos que hay un tribunal. Nosotros nos vamos a presentar ante el Señor y vamos a ser juzgados. 3. En ese tribunal hay un juez. Las 2 cartas de Timoteo en el capítulo 4. Te encarezco delante del Señor Jesucristo que prediques, que insta. porque el Señor Jesús nos va a juzgar. Ahí está el juez. Ayer y hoy es abogado, mañana ya no, señores, va a ser juez. Pero después del juez hay una comparecencia. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario comparecer ante el tribunal de Cristo, para que lo que hayamos hecho, bueno o malo, cuando estábamos dentro del cuerpo. Habla de 2 tipos de personas. Necesariamente tenemos que comparecer ante el tribunal. Después viene el juicio. En el juicio, según Deuteronomio 31:26, según Samuel 10:25, según Esdras 4:15 o Esdras 6:2 y 3, o 31:31 de Jeremías, o 20:15 del libro de Apocalipsis, o el capítulo 5 de Zacarías, hay 6 libros. 5 libros, y usted aparece en esos 5 libros. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos, 25:34 de Mateo. Pero si no aparezco en esos 5 libros, porque se abrió otro libro, dice ahí en 20:12 de Apocalipsis, 7:10 al 12 de Daniel. Los textos tienen correlación, porque uno me lleva a otro y el otro me lleva al otro. 7:10 al 12 de Daniel y 20:12 de Apocalipsis. Y fue abierto otro libro. ¿Cuál es ese otro libro? El que está registrado en Zacarías capítulo 5, que mide 9 de largo por 4:50 de ancho. Es grandísimo, es el más grande de todos los libros. Pero se llama el libro de las maldiciones. Deuteronomio 11:29 dice que fue escrito entre el monte Pisga y el monte Ebal, el libro de las maldiciones. Entonces, si yo, por azares del destino, no aparezco en los 5 libros, indefectiblemente yo aparezco en el libro de las maldiciones. Eso es en el juicio. 31:26 de Deuteronomio, ese es el libro de la ley de Dios, donde está el precepto, estatuto y decreto de Dios. En el libro del reino de Dios, Samuel 10:25, está mi vocación. Ustedes no vinieron por cuenta propia, alguien los llamó y escucharon esa voz y por eso están aquí. Pero hay un libro que se llama el libro del reino de Dios, ahí está registrado ese llamamiento, esa vocación. Sin embargo, está el libro de las memorias. Cuando usted lleva un ramito de flores para adornar el atrio de Dios, da para un bote de pintura, da para comprar un banquito, da para hacer algo ahí que se arruinó dentro de la iglesia, se activa el libro de las memorias. Está en Malaquías 3:16 también.
Tome nota, estoy en Esdras capítulo 4 y Esdras capítulo 6 y Malaquías 3:16. El libro de la memoria. Ahí está. Cuando allá usted ve a un predicador que está sudando y va cargando y predicando y se acerca, hermano, tómese su bolsa de agua pura. Se activa el libro de las memorias. Cuando ve a un necesitado que quiere un pan y usted comparte su pan, ahí se activa el libro de las memorias. Y luego, el libro de la memoria registra toda obra que uno hace. perfecto, porque usted muere, pero 14:13 de Apocalipsis dice, tú mueres, pero tu obra sigue viva, dice. Y eso es lo más lindo, ¿no? Yo muero, dice, pero mi obra sigue viva delante de Dios. La ofrenda de Abel dice que sigue viva delante de Dios, según el capítulo 11 de Hebreos. Tomen nota esa, el valor cualitativo y cuantitativo, pero por favor voluntario, no forzado, ni por negocio. Cuidado, por favor, no vaya a confundir los términos. Entonces, después de que se dio esto, de acuerdo al 31:31, el libro del pacto, ahí dice que no fue escrito en tabla, sino que fue escrito en el corazón, pero no con tinta, con sangre de Cristo. Ahí está la razón. Luego el 20:15, el libro personal de Dios, el libro de la vida. Ahí está todo resuelto en el juicio. Cuando usted va a comparecer en los tribunales de la tierra, ahí está el juez dentro. Tiene que haber evidencia, tiene que haber pruebas materiales. Tiene usted que jurar por la verdad y solamente por la verdad. Y pues empieza el juicio. Y según el veredicto, según lo que usted, la información que tenga de usted, es absuelto o al pelotón de fusilamiento, aquí en la tierra. Luego el veredicto A y B, 5:29 de Juan, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Destino, Apocalipsis 3:12, y nunca más saldrán de allá. 7:18 de Daniel, y heredarán el reino de Dios para siempre jamás. 8:11 de Mateo, y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en la mesa en el reino. Eso es el destino. Pero si ocurriera lo contrario, dice el predicador en el velorio, ya puso a temblar a todos los que están comiendo pan. Ahora aquí está el destino de 14, 9, 10 y 11 de Apocalipsis. Y todos los que no tengan el sello de Dios, sino que la marca del diablo en su frente, serán lanzados al lago de fuego, atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y el humo de su tormento nunca termina. La religión añade y dice que ese lugar se refiere al sepulcro, pero la Biblia dice en 57, 1 y 2 que el sepulcro es un lugar de descanso. Fíjense pues cómo se contradice la gente. Salmo 2. Isaías 57, 1 y 2 dice que el sepulcro es un lugar de descanso. Y si en Apocalipsis 14, 9, 10 y 11, como cree la religión, que se refiere al sepulcro, ¿por qué no repitió descanso, sino que dice que es un lugar de tormento? Tormento es antónimo de descanso. La palabra descansa en paz es bíblica. ¿Por qué no lo leen en su versión, por favor? Isaías 57, 1 y 2. Isaías 57, 1 y 2. Miren, saquen esta conclusión. Si ahí se refiere a que es retórica de sepultura o panteón o cementerio, 57, pero ¿por qué? 1 y 2, ¿no? Sí, 1 y 2. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que antes el mal es arrebatado el justo, y entre la paz descansan
en sus lechos, los que andan en sus caminos rectos. Vale, se está dando cuenta. Mucha gente, ¿por qué permite? No, es que Dios permite la muerte porque quiere que aquel descanse ya de tanto sufrimiento, dolor. Imagínense una persona con una enfermedad terminal. Entonces Dios tiene que intervenir y le da el descanso. Otra Biblia dice para que descanse en paz. Dice, Isaías dijo, muere la gente honrada y nadie le llama la atención. Desaparece la gente buena y nadie entiende que la muerte los libra de sus males. Ellos me obedecieron en todo y ahora descansan en paz. Vale, ahí está, tome nota. Y si la palabra infierno significa sepulcro, entonces se contradicen los dos textos, porque el de 14, 9, 10 y 11 de Apocalipsis dice que es tormento eterno, es sufrimiento eterno. ¿Y por qué Isaías dice que la sepultura es un lugar de descansar en paz? Entonces hay contradicción, supuestamente, pero la Biblia no se contradice. Entonces aquí, esto es el llamado, hermana, cuando usted me lee 3:23 en adelante de Eclesiastés o 8:8 de Eclesiastés en el mismo libro, se dio cuenta que el 8:8 le dijo que no hay nadie que pueda vencer a la muerte, ni armas que puedan vencer a la muerte. Y luego también vimos ahí en el otro texto que nos enseña o nos reta a un conocimiento que ¿qué nos pasará después de la muerte? No durante la muerte, después de la muerte, no voy a confundir estos términos. No durante, sino después. Hay 7 acontecimientos. Hay resurrección, hay un tribunal, hay un juez, hay una comparecencia, hay un juicio, hay un veredicto y un destino. Eso debe de aclarar la gente cuando va a un velorio. Entonces, porque yo pienso que lo que él hace está mal, porque él es estudiado, debe de enseñarle a las personas, porque ahí, imagínense, en un velorio, hermano, llegan muchos amigos y ahí es donde se tiene que predicar, no esperar uno, no, ahí es el momento, porque como llegan cristianos, llegan personas que no son cristianos. Yo pienso esto, así que para eso, porque fíjense que yo le preguntaba a mi pastora y no, eso está mal, porque entonces ¿cómo vamos a predicar esto? Porque él lo que está haciendo es impidiéndoles a ellos que ellos puedan ser, como dijera yo, oidores, a la vez dando el mensaje también, porque Dios está usando la vida de él, ¿verdad? Para que puedan ser a las personas. sí que eso se aprovecha. Pero aprovecha. Está mal porque no le está impidiendo a ellos. Sí, mire, esos momentos se aprovechan, acabar las 11. Entonces, vayan pues a comprar su agüita y continuamos con este discurso porque la teología es muy importante. Que lo conozcamos nosotros los cristianos. Y fue buena su pregunta y creo que quedó aclarada, sí o sí.